Garacachá, Giñame, Erobui, no, San Juan 3:16. Doña Ángela es una mujer valiente, con muchos hijos. Tuvimos el gusto de conocerla. Después de cantar y compartir con toda su familia, todos hicimos un círculo para orar por ella. Yo solo sentí orar por sus pies. Cuando me arrodillé, la presencia de Dios me inundó y empecé a llorar. Simplemente estaba tan agradecida de estar ahí, de tener el honor de tocar y orar por sus pies descalzos. Y me di cuenta, yo realmente estaba en los pies de Jesús. A mí una de las cosas que más me impactó fue la humildad. Y cuando hablo de humildad no me refiero a dinero, sino más bien a la humildad en los corazones de ellos. Alguien que a mí me impactó demasiado, dice que de igual manera todos, fue don Enrique. Él sinceramente es un ejemplo de constancia, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de perseverancia. Y una de las cosas, o sea, que a mí me encantó fue la manera en la que ellos pueden abrirse tanto a una persona desconocida, porque precisamente uno es alguien desconocido para ellos, y contarle pues sus vidas y en unas cuantas horas simplemente de hablar con uno. Y ahí es en realidad cuando me refiero a humildad genuina. Aproximadamente una semana antes de que fuéramos a Talamanca, tuve un sueño y podía ver un niño o una niña pequeños con rasgos indígenas. En esa visión pude observar cómo su pecho se abría y tenía mucha oscuridad. Era algo enfocado entre su diafragma y su esternón. Cuando fuimos allá, iba con la convicción de encontrar a esta persona y poder orar por él o por ella. Pasaron los días y llegó el momento de irnos y caí en cuenta de que no había encontrado a esta persona. Iba preparado con aceite para ungirle y que pudiéramos orar. Por un momento me sentí bastante triste porque no había podido saber quién era. En ese momento el organizador nos pidió que oráramos por las cocineras del lugar y sus hijas. Y el Señor trajo convicción de preguntar si una de las hijas tenía algún padecimiento. La mamá de una me dijo que Amy padecía de crisis asmáticas y pudimos orar por ella. Sabiendo que pronto nos íbamos, Dios me hizo entender y comprender que no perdiera la esperanza en Él, que no se trataba de mi humanidad, sino sobre Él. He de ser sincera, antes de ir a Talamanca no tenía la más mínima idea de lo que iba a vivir. Yo nada más vivía mi día a día, luchando mis batallas de citadina, y jamás imaginé que Dios me fuese a hablar tanto de la manera que lo hizo, y de la manera que mis compañeros acaban de expresar su amor por este hermoso lugar. No sé si habías notado que cuando vives en la ciudad el cuerpo se debilita y el corazón se endurece. Me di cuenta de esto porque cuando trabajamos con los hermanos de la calle en San José Centro, hay muchas necesidades en cada esquina, tanto de día como de noche. Esto para el grupo de personas que lo hacemos, pero cuando paro por un segundo en medio de la ciudad en un día común y veo a un anciano con pocas posibilidades de trabajar y pidiendo dinero, puedo observar por más de una hora y nadie parará a comprarle un plato de comida. La ciudad te hace pensar que necesitas estar corriendo las carreras de tu vida, sin importar quién pasa a tu lado. ¿Por qué esperamos hasta que alguien más haga el trabajo? Tan solo ponte a pensar en la última vez que viste a un anciano cruzando la calle y no le ayudaste porque iba rápido, y sabías o pensaste que alguien más lo iba a hacer. Muchas veces necesitamos salir de la burbuja en que vivimos para notar las necesidades. Requerimos salir de nuestras zonas de confort, y es así cuando podemos ver de las 1001 maneras que se puede ayudar desde la vuelta de la esquina hasta el último rincón de la tierra.
Entre tantas cosas que medité en alejarme del smog, de la jungla de concreto, está el hecho que como ticos solemos expresar nuestras disconformidades de muchas maneras, y entre tantas que he escuchado está el quejarnos por qué perdemos nuestras raíces. Pero antes de decir algo así, hay una parte en la Biblia que siempre me impacta con respecto a esto, que está en Éxodo 14:15, y dice: «Porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen». Siempre que lo leo me recuerdan los momentos que tal vez mi mente habla más de la cuenta o se queja. Es cuando en realidad Dios necesita que marchemos. Claro, no se trata tan solo de oír las necesidades que hay en Costa Rica y pensar que otros se harán cargo, o compartir una pequeña burla o crítica en nuestros muros de redes sociales y pensar que con ello hemos cumplido la cuota de ayuda social. Dice Santiago 1:22: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era». Yo fui una de esas que se quejó en algún momento, pero cuando llegué a Talamanca y escuché la hermosa lengua cabécar, me pregunté, ¿por qué no he aprendido este dialecto? ¿O el priuri? ¿Estamos realmente luchando por conocer nuestras raíces o simplemente cumplimos con la historia que recibimos en las escuelas? Sé que como es usual, van a haber personas que digan, «Oh no, porque iríamos a afectar su zona e irrumpir con su cultura con la nuestra». No se trata de eso, se trata de siempre respetar su cultura, porque así también es la nuestra, pero no dejarlo sin educación, sin alimentación, privilegios que nosotros tenemos, y simplemente por poner la excusa de no irrumpir su cultura, no cedemos tan siquiera tiempo o nuestras manos para llevar tablas de 2 metros de largo en terrenos llenos de barriales e inclinados, donde uno solo no puede hacer el trabajo de tan siquiera 3 días. Solo el hecho de llevar tablas para construir sus casas es un acto de amor impresionante para ellos. Solo el hecho de compartir y conversar con ellos es un acto de amor. Un pequeño diario para familias que no tienen que comer por días o ropas básicas. ¿Por qué diríamos que dar amor es irrumpir su cultura? Es tan fácil caer en la mentira que la ciudad es una burbuja donde solo nuestros problemas son importantes y que hay algo más allá de lo que nuestro ojo pueda ver. Dice Juan 12:26: «Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará». Talamanca es el segundo cantón con mayor superficie en el país después de San Carlos. Su área es de 2.809.93 kilómetros cuadrados. Es incluso superior que la provincia de Heredia. Este cantón se considera actualmente el que tiene más bajo índice de desarrollo humano de Costa Rica. Algunos historiadores llamaron a esta región la rebelde Talamanca, debido a las tremendas dificultades que afrontaron los conquistadores para someter a las tribus indígenas. Durante largos años, muchas expediciones se adentraron en el inhóspito territorio sin lograr plenamente el objetivo de conquista. Sin embargo, en la actualidad son unos pocos miles de indígenas los que sobreviven. Las raíces de Talamanca se adentran a más de 3.000 años. Diego, quien es parte de OM Costa Rica, vino hace 10 años a acampar en medio de Talamanca, y él es el único costarricense que he visto con un corazón tan sediento por esta zona. Sé que deben de haber más, pero en la historia de él varias cosas me impactaron. Como que en muchas ocasiones él es quien organiza la dirección, la prédica, la escuelita. Y saben algo interesante, que de un 100% de grupos que visitan esta zona de parte de OM, alrededor de un 5% son costarricenses y el resto es extranjeros. Me sorprende que solo hay un hombre que tiene a Talamanca en su corazón de una manera impresionante para poder servir en una manera tan derramada en amor. Por medio de él logramos conocer a Enrique, sus 3 hermosas hijas, Damaris, Ángela y su familia, Lázaro y su esposa, Gerardino, Ángel, Nixa y Linda, y compartir sus historias. Para construir un muro de gaviones se requiere trabajo de muchos y se requieren muchas piedras únicas, que juntas entre todas ellas forman un muro y va a sostener y contener derrumbes. ¿No les parece maravilloso que cuando veamos ese muro de gaviones sepamos que fuimos parte de esa hermosa obra?
Es lo mismo que sucede cuando sirves por medio de Jesús y para Jesús. Les aseguro que tan solo un fin de semana puede ser una pequeña piedra en ese gran gavión, una pequeña piedra que se necesita para sostener a todas las demás. Es fácil decir, no tengo dinero, no tengo tiempo, cuando realmente se puede ayudar desde orar, motivar, ayudar económicamente o dar de tus manos y tu tiempo. Me di cuenta que cuando la iglesia realmente va a ser iglesia y vamos a hacer luz, vamos a hacer pequeños faros y de esa manera el agua en nosotros nos estanca y fluyen ríos de agua viva hacia otros, a quienes realmente lo necesitan, a quienes no conocen del amor de Jesús. Les aseguro que ir a ayudar, ya sea en las calles de San José, así como a Talamanca o el último país que venga a tu mente, es ser ejército de luz, es pelear por las almas que el enemigo tenía, porque de otra manera seríamos como soldados que se quedan en las tiendas y nunca salen a la batalla. ¿Y qué pasaría con ese tipo de soldados? Imaginaría que seríamos soldados que nos matamos entre todos, porque nunca cumpliríamos el propósito que Dios nos mandó a hacer. Mateo 9 habla cuando Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando él veía a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En ocasiones cuando hablamos de misiones, lo primero que viene a nuestra mente es tomar un avión y salir del país. Y esto es parte súper importante de las misiones, porque si no, no se cubriría la ayuda del 100% que les mencioné anteriormente de quienes ayudan en Talamanca, y yo sé que en más países. También muchas veces pasamos desapercibidos que en nuestro propio país tenemos tantas oportunidades de misiones. Tal es el caso de Talamanca, con un tamaño tan grande y su serie de diferentes dialectos criollos que prácticamente no entendemos. Nos cuesta imaginarnos que acá el alcance del evangelio es todo un reto. Misiones no se limita a un pequeño grupo de personas, misiones es servicio, misiones es hacer lo que Jesús nos llamó a hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misiones es desde ir a dar de comer a los hermanos de la calle, conversar con quien no conoce de Jesús y demostrarle su amor, hasta tomar un avión y dar de Jesús en cualquier nación. Misiones es embarrilarse los pies y las manos, lo que se necesite para lograr la obra de Dios. Algo les puedo asegurar, y es que cuando vengan a Talamanca, un pedacito de su corazón queda aquí. Como diría la canción Albertine de Brooke Fraser, ahora que he visto, soy responsable. Y el propósito de este video es que veas y también quieras ser parte de tu país.